Que esta fue una región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, conocida como Mesopotamia y que se ubica en el actual Irak. Tuvieron lugar hacia el séptimo y el sexto milenios antes de Cristo una serie de asentamientos neolíticos. Mesopotamia, que significa etimológicamente región entre ríos, del griego mesos, entre, y podmos, río, es una región fértil que permitió el devenir de las primeras sociedades humanas organizadas que alcanzaron cierto grado de desarrollo, constituyendo las primeras ciudades-estado de las que tenemos noticia. Esta región estuvo gobernada inicialmente por el pueblo sumerio, 4000 años antes de Cristo, al que siguieron el acadio, 2600-2400 antes de Cristo, y otros pueblos semíticos, entre ellos los amorritas o babilonios, que fijaron su capital en Babilón, 1800 a.C. El soberano más importante de este último periodo fue Hammurabi, 1730-1686 a.C. A su vez, los babilonios fueron invadidos y gobernados por los asirios, que convirtieron a Nínive en su centro cultural, siglos VI y V a.C. La riqueza natural de Mesopotamia siempre ha atraído a pueblos procedentes de las regiones vecinas más pobres, y su historia es la de las continuas migraciones e invasiones. Básicamente, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 1600 a.C., se denominó como Paleo Babilónico, según la datación estándar que se tiene hasta el momento, hasta la actualidad. La sociedad babilónica estaba fuertemente estructurada y jerarquizada. Durante el periodo prebabilónico, el arte de la sanación se desempeñaba de dos maneras distintas. Existían los exorcistas, llamados sipú, quienes hacían un exhaustivo examen del paciente y de su entorno, observando cada detalle, como el pulso, las secreciones, el color de la piel, el semblante, la lengua, los ojos, los olores desprendidos. En vista del observado, emitían un diagnóstico de la enfermedad y su pronóstico. Recomendaban remedios y bebedizos, y si el enfermo tenía cura, pero se abstenían de comenzar el tratamiento si el paciente estaba desahuciado, aunque podían recomendarle fármacos para vigilar su sufrimiento. Los médicos instaurados quienes apoyaban a los exorcistas se denominaban Asú y Barú, que llevaban una práctica empírica del arte de la medicina, usando como tratamiento ingestas de sustancias de origen vegetal, animal o mineral. Suministraban pócimas, aplicaban bálsamos y emplastos, curaban heridas y lesiones producidas por traumas secundarios a la guerra. A través de los emplastos se buscaba la reparación de las fracturas. También se crean allí los agentes antiofídicos. Además, cada enfermo debía dirigirse a su especialista de acuerdo a su mal. El barú o adivino inspeccionaba el interior del cuerpo de los animales ofrecidos a los dioses, buscando allí los órganos marcados por el dedo de la divinidad, a modo de presagio o advertencia. Anotaba también malformaciones y coloraciones inusuales a nivel intestinal y hepático. Hasta el momento, no disponemos de textos teóricos mesopotámicos. Los expertos y técnicos en medicina únicamente dejaron constancia de su saber práctico, conjuntos de presagios, plegarias, exorcismos y tratados médicos. Estos podían ser de tres clases: terapéuticos, farmacológicos y series de diagnósticos y pronósticos. Los elementos nombrados son de origen vegetal y se utilizan tanto las semillas como las raíces, tallo, corteza y hojas de esos productos. El tratado nombra sustancias procedentes del mirto, cedro, palmera datilera, higuera, sauce, etc. También se mencionan alimentos procedentes de animales como la miel y la leche, minerales, salitre, sal común, arcilla de río y aceite. Los textos diagnósticos y pronósticos surgieron en el periodo medio asirio, comprendido durante los siglos XIV a XII a.C.,
cuando los conocimientos médicos eran ya tan abundantes como para necesitar repartir las tareas de los sanadores y diferenciar sus respectivos manuales técnicos. Una vez emitido el diagnóstico y el pronóstico, estos recomendaban remedios y bebedizos si el enfermo tenía cura, y en última instancia recurrían a la ayuda de los dioses, instigadores del mal o al menos tolerantes con él, pues la causa del mismo podía ser la infracción de un tabú o una norma. En este caso, la curación dependía del arrepentimiento del infractor. A lo largo de la era mesopotámica existieron innumerables textos referentes al diagnóstico y pronóstico de males y enfermedades. Sin embargo, estos múltiples textos no incluyen tratamientos ni recomendaciones, a excepción de las advertencias formuladas en relación a cierto tipo de enfermedades. Una vez examinado y escuchado el paciente, el exorcista acudiría al registro o conjunto de registros que describen los síntomas de la enfermedad, atendiendo además al número de días que duraba esta, a los tipos de fiebre o a la evolución diaria de los signos de esta patología. Emitiría un diagnóstico y si la enfermedad tenía cura, indicaría qué remedios aplicar y suministrar, seguramente recurriendo a un texto terapéutico. Los babilonios creían que el lugar donde se genera la actividad mental es el corazón. Por tanto, las enfermedades que hoy en día consideramos mentales o nerviosas se asociaban a este órgano. Algunos de los síntomas de aquellas enfermedades mentales asociadas al corazón en aquella época eran descritas como no en completa posesión de sus facultades, dificultad para hablar, el que deambula, el que no sabe dónde está. Por el contrario, las dolencias que se asociaban al cerebro solo podían venir de lesiones o traumas producidos directamente en la zona. El cerebro era considerado una parte más de la cabeza, como hablar de los ojos, la nariz, las orejas o la boca. Uno de los males más comunes que afectaban la cabeza era la fiebre. En los textos antiguos, esta se describía como si el cerebro de una persona contenía calor. Otra de las patologías que se describieron fueron los ojos ensangrentados o la vista nublada, y esta se leía como si los ojos de un hombre están enfermos. A estas patologías de origen neurológico también se le acompañaban otros síntomas como lo eran temblores, entumecimiento, parálisis y ataques repentinos. Los babilonios distinguieron un grupo de dolencias a las que hoy en día nosotros identificamos como la epilepsia. En los textos antiguos, esta enfermedad era descrita como: el paciente gira continuamente su cabeza hacia la izquierda, sus manos y pies están inmóviles, cierra y gira sus ojos, la baba fluye de su boca y hace mucho ruido. Denominaron con el término sumerio antasuba al ataque repentino, describiéndolo como caído del cielo, mientras la enfermedad de carácter crónico se reconocía con la expresión acadia de Venu. El código de Hammurabi está basado en la ley del talión, la cual se resume en la famosa frase, ojo por ojo, diente por diente. Esto quiere decir que todo crimen que sea cometido tendría un castigo que debe ser proporcional a este crimen. En el ámbito de la medicina, vemos que este código lo regula mediante 8 leyes que van de la ley 218 a la ley 227, en la cual se regulan los honorarios y las obligaciones de los médicos y los cirujanos, así como se especifican los castigos ocasionados por ejercer una mala praxis. El monarca usó la religión para legitimizar como tal su obra, ya que en esta obra aparecía cómo el código le fue entregado por el mismo dios Shamash. Las leyes que se presentaban en este código mostraban castigos por el no cumplimiento de diversas reglas que ya estaban establecidas en diferentes áreas, como las familiares, en la medicina, en la construcción, en la agricultura y entre otros, y pues el castigo básicamente dependía de la posición que la persona ocupara en la jerarquía social. Uno de los aspectos más importantes que trataba este código era los precios y los salarios. Estos dependían básicamente de la profesión y de otros
mismos aspectos. Entonces, un médico debía cobrar diferente según se atendiera o a un esclavo o a un hombre libre. Y uno de los aspectos también importantes en este código fue la responsabilidad profesional. Entonces, un arquitecto que haya construido una casa, la cual se desplome sobre sus ocupantes y les haya causado la muerte, es condenado a pena de muerte. Uno de los principales aportes de Babilonia fue el Código de Hammurabi, el cual es un conjunto de leyes elaboradas en la antigua Babilonia en el año 1750 a.C., lo que lo convierte en el corpus jurídico más antiguo de toda la historia. Estas leyes fueron escritas sobre una estela de diorita de 2.25 metros de altura. Fue elaborado por el sexto rey de Babilonia, Hammurabi, el cual tenía como objetivo unificar las distintas leyes que regían en su territorio. Esto lo quería hacer a través de este código de leyes comunes y para lograrlo mandó a esparcir copias de este código en varias regiones de su reino. Este código en el ámbito de la medicina se aplicaban en dos situaciones. Uno para regular los honorarios y el otro para regular los castigos que eran ocasionados al ejercer una mala praxis. Entonces, en cuanto a los castigos, si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y le ha hecho morir, o si operó la catarata de un ojo y destruyó el ojo de este hombre, se le van a cortar las manos al médico. Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce e hizo morir al esclavo de un hombre libre, tiene que darle a este hombre libre otro esclavo equivalente. En cuanto a los honorarios, si un médico curó un miembro quebrado de un hombre libre y ha hecho revivir una víscera enferma, el paciente le dará al médico 5 ciclos de plata. Si es el hijo de este hombre libre, tendrá que ser 3 ciclos de plata, y si es el esclavo de un hombre libre, el amo le dará al médico 2 ciclos de plata.